Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Queremos acercarnos a ustedes y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre la actualidad a nivel mundial y es inevitable hablar sobre Israel, este pequeño pueblo que tiene más o menos 9.842.000 habitantes, 2 millones de árabes y 50.000 que están en la categoría de otros. La única democracia en el Medio Oriente, un pueblo con una historia milenaria y rica. Allí nació Jesús, pero también Dios dijo a Abraham que iba a ser un pueblo de él. Entonces es un pueblo con una tradición milenaria increíble. Ahí nació Jesús, ahí murió Cristo, ahí se levantó, la tumba está vacía, ahí comenzó el mensaje del Evangelio y ahí también nacen tres religiones importantes, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Es un pueblo, para ser tan pequeño, con bastantes cosas, ¿verdad? Eh, Israel se ha convertido en lo que dice la profecía en la copa que hace temblar a naciones. Ahorita está en el ojo de la tormenta, en el epicentro de la noticia a nivel mundial, y quisiéramos conversar sobre este tema tan apasionante de Israel, y tenemos con nosotros a una persona que amor muy grande por Israel y es Jesse Rojo, director de Filos, y él va a estar con nosotros conversando. Él promueve la amistad con el pueblo judío, así que va a estar con nosotros Jesse. Y también Moisés Leca Jr., él es maestro de historia aquí en California. Y con los dos vamos a tratar de resolver un poquito lo que el mundo se pregunta, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Nos implica o no nos implica? Primero, los saludos. Jesse, tus saludos. Quisiéramos escuchar tus saludos. Sí, muchísimas gracias, Pastor Moisés y también Moisés Jr. por tenerme aquí en este programa y poder contribuir a una conversación que es milenaria por sí sola, una conversación que la iglesia ha tenido que discutir en varias facetas y en términos teológicos como sociológicos como geopolíticos en el día de hoy. Y más que nunca es relevante para la iglesia considerar estas ideas y considerar el momento que estamos viviendo. Así que me considero una persona muy privilegiada para contribuir a este tema y ser parte de su red. Así que gracias a todos ustedes que nos acompañan. Fuerte abrazo. Bueno, tenemos también a Moisés Junior. Tu saludo, Moisés. Sí, un saludo grande a todos los que van a ver este video y esta conversación que es muy interesante, muy feliz de estar aquí junto con Jesse y con mi papá, el pastor Moisés Leca, y muy feliz de escuchar, de aprender y de poder contribuir también con lo que se pueda. Queremos llegar a la mayor cantidad de público con este video y queremos empezar de lo más simple y luego vamos a entrar a cosas un poquito más complicadas. Para los dos, ¿qué significa Israel? Jesse, para ti, ¿qué Esa significa es, Israel? sí, es una pregunta profunda y compleja en muchos aspectos, porque Israel tiene mucho significado teológico en el sentido de que la Biblia habla bastante sobre este pueblo y cubre la historia de este pueblo, pero a la misma vez estamos viviendo una crisis geopolítica, una crisis global, porque esta nación todavía existe, está en nuestras noticias, en las redes sociales y está causando mucha pasión y convulsión en muchas partes del mundo. Inclusive estamos viviendo ahora en la ciudad de Nueva York, las universidades, Universidad de Colombia, donde han habido manifestaciones hasta violentas en contra y dirigidas hacia estudiantes judíos, que no tienen nada que ver con la guerra que está pasando en Israel, pero es algo que para muchas personas van de la mano. Israel, los judíos. Si quiero atacar a Israel, atacamos a los judíos. Y yo creo que es algo que refleja algo mucho más profundo en la sociedad, porque también la Biblia nos enseña que lo que ha sido escrito sobre Israel se ha sido escrito como ejemplo para nosotros ver.
Y para mí, cuando vemos este conflicto con Israel, está revelando una crisis moral y espiritual que está pasando en toda sociedad. No es coincidencia que a la misma vez Israel ha estado en su situación más calurosa con respecto a su conflicto regional, de pelea con Hezbollah, pelea en el norte, pelea con Hamas en el sur, y ahora un confrontamiento directo con Irán. A la misma vez estamos viendo el descaimiento y la decadencia moral del occidente. A la misma vez que el mundo se ha puesto menos tolerante de Israel y menos tolerante de los judíos, también se ha hecho menos tolerante de Dios y de los principios de Dios. Y para mí las dos cosas van de la mano, porque hay muchos pasajes y podemos entrar en ello que habla sobre este momento, que profetizaba el día que el pueblo judío regresaría a Israel y que ese regreso no iba a ser recibida con flores y rosas, que iban a ser literalmente dolores de partos. Y eso también, para mí, Israel representa el momento histórico que estamos viviendo con respecto a la historia redentora de Dios, que en otras palabras, más y más estamos cerca a la segunda venida de Cristo, a la consumación del reino. Entonces, para mí es eso, Israel, es todo. No es una cosa solamente, porque como cristiano yo no puedo ver nada sin lentes espirituales, ¿verdad? Y el conflicto físico militar que está viviendo Israel, creo que es también una reflexión de un conflicto espiritual que estamos viviendo Israel, el pueblo judío y los cristianos. Gracias. Moisés, ¿qué significa Israel para ti? Sí, para mí, como alguien que nunca ha viajado a Israel, no tengo mucho conocimiento, pero como una persona cristiana viviendo en los Estados Unidos, desde niño he crecido escuchando y leyendo que Israel es el pueblo escogido por Dios y que ese pacto que Dios hizo con Abraham, ese hombre escogido por Dios, que yo bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, y eso es para mí una de las más grandes evidencias de la Biblia también, ese pueblo judío que fue escogido y que sigue hasta hoy en día, 2024, y ha tenido muchos sufrimientos, ¿verdad? Genocidio en la Segunda Guerra Mundial, fue declarado un estado en 1948 y hoy día vemos todo lo que está pasando, vemos este caos y vemos como que ah, el mundo occidental, como decía Jesse, ¿verdad? Que está yendo en contra de este país, de esta nación que este país, Estados Unidos, fue fundado con esos principios judeocristianos, los 10 mandamientos. Hemos sido bendecidos por Israel y siempre Estados Unidos ha apoyado a Israel y creo que es una de las grandes razones por qué Estados Unidos ha sido grande. Por eso yo pienso que es muy importante reflexionar y como cristianos apoyar, orar por Israel en este tiempo también. Y quizás siguiendo la conversación sobre el pueblo de Israel, hay una corriente teológica dentro del cristianismo que es una corriente progresista que sustentan, no sé qué te parece, Jesse, que Israel ya no es el pueblo de Dios, sino que la iglesia es el pueblo de Dios y lo que llaman la teología del reemplazo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Israel todavía es el pueblo de Dios? Jesse. Para mí es obvio, si no fuera así, Israel no estuviera en el mapa de nuevo. Charles Spurgeon, considerado uno de los predicadores más famosos en la historia de la iglesia, 8 décadas predicó en su púlpito en la iglesia metropolitana en Londres. eh, 8 décadas antes del 1948, o sea, literalmente 8 décadas antes de que existiera un Israel en el mapa. Y él estaba predicando Ezequiel 37, el valle de los huesos muertos. Y él llegó a dos conclusiones, que son conclusiones que para algunos círculos tradicionalmente se despega de donde la Iglesia católica y algunos pensadores reformados han estado. Porque cuando han interpretado el Valle de los Huesos Secos,
muchas veces lo interpretan como un avivamiento espiritual y es como una aplicación figurativa de la iglesia. Pero Charles Spurgeon no se dejaba influir por la tradición cuando interpretaba las escrituras. Charles Spurgeon inclusive era muy conocido porque siempre predicaba lo que él sentía y muchas veces sus mensajes eran muy evangelísticos porque eso era lo que él amaba más, el evangelístico. Y cuando llegó a Ezequiel 37, él vio lo que obviamente estaba enseñando, que esos huesos representan la casa de Israel y Judá. Asimismo, claramente se lo dijo Dios al profeta de Ezequiel y en conclusión, dijo Spurgeon, como resultado debe de haber la restauración política del pueblo de Israel, esta restauración física que los huesos del valle representaron, era el regreso del pueblo judío a Israel. Se lo puedo leer brevemente, donde Dios le explica cómo él mismo va a regresar a su pueblo, a esta tierra. Y luego dice, sucederá una conversión espiritual, es decir, que era posible suceder esta restauración futura en dos partes, una política y una espiritual. Y no necesariamente tienen que suceder a la misma vez. Yo creo que lo que hemos visto desde 1948 es una restauración política, pero no necesariamente una conversión espiritual. Aunque estamos viendo el crecimiento de la comunidad mesiánica en Israel, muchos judíos creyendo en Jesús como Mesías, y estamos viendo momentos de Dios obrar en el pueblo de Israel. Pero no es la restauración de todo Israel que necesariamente habla Pablo en Romanos 11, ¿verdad? Estamos en el proceso, es lo que yo interpreto, y por ende, yo creo que pudiéramos decir muchas cosas, pero esa es una parte. El regreso del pueblo judío a la tierra de Israel es evidencia de que Dios no ha acabado con ellos, a pesar de todas las vicisitudes que ellos, ellos han vivido. Eso es evidente de manera histórica, pero de manera bíblica, eh, eh, podemos ir a Hebreos 6 como Génesis 12, pero Hebreos 6 habla del pacto abrahámico, que eran dos cosas, una promesa y un juramento, y ambas cosas eran inmutables, es decir, que no cambian nunca, nunca. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham en el principio debe de ser la promesa que Dios le cumple al final, Claro. porque Dios es un Dios fiel con un carácter también inmutable. Entonces, ahí también involucramos el carácter mismo de Dios. Si el pueblo judío e Israel deja de ser el pueblo de Dios, Dios deja de ser un Dios de un carácter íntegro, inquebrantable, y Dios aparentemente cambia de palabra o de Claro. opinión. Sí. Y yo creo que el problema va por la interpretación, ¿no? Cuando no se diferencia la iglesia de Israel, hay esas confusiones, ¿no? La semana Ujú, 69 de Daniel termina con la muerte de Cristo, ¿no? Y luego hay un intervalo de 21 siglos, que es el tiempo de gracia para la iglesia. Entonces la gente está de repente tratando de decir como Israel no recibió a Cristo, lo mataron con los romanos, entonces ya ellos ya no son, ahora la Biblia nomás es un asunto político, pero literalmente la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios y que tenemos que amar a ese pueblo, ¿no? Salimos de eso. ¿Cómo podrían explicar en sus palabras el problema actual de Israel en el Medio Oriente? Ahorita está con un problema de enfrentamiento con Irán. Empezó, creo que el 7 de octubre del año pasado, con Gaza, y yo no sé, ¿cómo podrían ustedes explicar? Porque se presenta a Israel como agresor cuando se defiende, pero cuando se le ataca nadie dice nada, ¿no? Hay una doble moral en la prensa a nivel internacional. ¿Qué tendrías que decir, Moisés? Sí, lo he visto como alguien que sigue redes sociales, que sigue las noticias. He visto las diferentes, como dicen en inglés, narratives, storylines, las narrativas, las líneas de historia, las posiciones, los dos bandos, ¿no? Las opiniones. Y todo empezó, como dices, en octubre del año pasado con ese ataque del grupo terrorista Hamas.
no sé los números exactos, pero sí fue un acto violento, genocida, ¿verdad? Y Israel ah, respondió como tenía el derecho de hacer, defendiéndose y defendiendo su frontera, pero después de eso, lo que yo he visto en mi experiencia es que hay muchas personas en las noticias diciendo que como que Israel se pasó en lo que hizo, acusando a Israel de cometer genocidio, decir que Israel ha como sobrepasado los números, se ha exagerado en lo que ha hecho, atacando a hospitales, pero sabemos que ahí es donde los terroristas se esconden, ¿verdad? Ellos ponen a su propia gente como defensa, en una manera muy cobarde. Así que es muy interesante, pero obviamente es la noticia de este año pasado y este año es muy fuerte. ¿Cómo desenredar esta madeja, hermano Jesse? ¿Israel es el agresor o es la víctima? Sí, estoy de acuerdo, como dice el hermano Moisés, cómo se ha tratado el conflicto a nivel mediático. Em, el problema con el tema de Israel es que hay muchas personas que no leen mucho y el nivel de atención es mucho menos que antes. Entonces es muy fácil para manipular la opinión pública. Y como el tema de Israel es un tema que inspira mucha pasión y la gente se conmociona, la gente entonces no se dejan intimidar o se dejan llevar por la masa, la opinión masiva. Yo creo que lo que estamos viendo con Israel, no es que Israel necesariamente sea un agresor. Israel, en primer lugar, tiene derecho a defender su propio territorio, punto y coma. O sea, o mejor no coma, punto. O sea, eso es lo primero. Y el que no Claro, reconozca eso, es claro que tiene otra agenda, porque cualquier persona que puede ver en cualquier nación, otra nación invadir la frontera de la nación vecina, todos entienden que esa nación tiene el derecho a defender, como muchas personas salieron a defender Ucrania cuando entró Rusia a invadir claro. las fronteras de Ucrania. Entonces, eso es lo primero. Y si Israel tiene derecho a responder, entonces la pregunta es, you know, qué tan suficiente puede responder o cuál es la proporción de respuesta que ellos tienen, que ellos deben de hacer. Y aquí es importante porque ahí es donde se relaciona con el tema de los números. ¿Cuántas personas inocentes han perdido su vida en medio de este confrontamiento entre Israel y Hamas? Y cuando las personas ven que en octubre 7 murieron 1.300 israelíes y en el día de hoy tienen registrado más de 30.000 supuestamente ciudadanos palestinos, pues uno dice, bueno, la proporción de Israel ha sido muy desproporcionado en comparación. Y yo creo que hay que tomar en consideración ciertos factores para llegar a esa conclusión. No sencillamente llegar a esa conclusión de manera impulsiva, porque alguien nos señaló un número y nosotros no hemos llegado más allá, no hemos leído más allá de esos números. Porque si llega más allá de los números, te van a dar cuenta de unos detalles. En primer lugar, esos números es reportado por Hamas, que no Claro. distingue entre civiles y ciudadanos. Es decir, que de acuerdo a Hamas son 33.000 civiles, pero no distingue entre militantes. ¿Cuántos de esos militantes han muerto en pelea con Hamas? Hamas no sabe. Israel tiene contado a 13.000 terroristas Hamas que ellos han eliminado. Entonces, si consideramos que de esos 33 o 30.000 israelíes, perdón, 30.000 palestinos han muerto, realmente 13.000 de esos 30.000 son militantes. Eso nos deja saber que son 19.000 ciudadanos palestinos que seguramente han muerto, civiles que han muerto en este ataque. Y cualquier persona que ha observado estos conflictos en el Medio Oriente, esos números no es fuera de lo normal. Cuando se pelea entre grupos prácticamente, ¿cómo se le dice?
guerrillas en América Latina le tienen otros nombres. Estos grupos paramilitares, ¿verdad? Que no son, Comandos, así, sí, comandos, ¿verdad? Que pelean no, o sea, no pelean de formas que no siguen las reglas internacionales y jamás, convencionales. sí, jamás ha hecho lo que, o ha logrado hacer lo que pocos grupos terroristas y militantes han logrado hacer en todos sus esfuerzos, que se han integrado tanto entre la ciudadanía de Gaza que es imposible atacar a Hamas sin, sin llevar, sin causar daños colaterales. Esa es la realidad. Entonces, Israel tiene una de tres opciones, aparentemente. O Israel le da inmunidad a Hamas por lo que hizo en octubre 7 y no sufre ninguna consecuencia y seguramente le inspira a seguir haciendo algo más, ¿verdad? O Israel ataca y confronta la acusación de genocidio porque jamás ha utilizado esta estrategia de utilizar a su propia ciudadanía como escudos humanos y no distingue entre civiles y militantes. O Israel trata de advertir a los ciudadanos civiles, como lo ha hecho, le da 24 horas para que salgan cuando hay un ataque, le avisa a los enemigos que están ahí también cuando va a atacar en un lugar y acusan a Israel de desplazar al pueblo palestino. O sea, Israel no tiene una decisión fácil ni limpia, va a ser una situación muy complicada. Y lamentablemente la mayoría de las personas no llegan hasta allá. Ahora, estamos viendo que Ya. Israel tiene un confrontamiento con Irán y podemos entrar ahí. Y yo creo que hay ambas partes preocupantes, pero no creo que para llegar a desesperarse. Pero definitivamente es algo que hay que observar y no podemos dejar que solamente los titulares nos informan. Claro. Sobre Irán, se sabe que ellos son los principales financistas del terrorismo a nivel mundial. Hamas, Hezbollah, ellos están financiados por Irán. Entonces, 100%. lo que pasó en octubre del año pasado también gozó como respaldo de Irán y murieron casi 1.400 personas, Mm. mujeres, niños y ancianos. Y no se escuchó voces feministas para defender a las mujeres maltratadas y violadas. No se tuvo eco a nivel internacional, pero Israel comenzó a defenderse, es genocida y está haciendo crímenes de lesa humanidad. ¿Qué rol juega Irán y su matrimonio con Rusia en este conflicto que se está extendiendo? ¿Qué piensas, Moisés? Para mí, el tema de las alianzas es lo que crean los conflictos mundiales. Estudiando Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que ha hecho que todo explote, por decir, es las alianzas. Un conflicto, por ejemplo, empieza entre dos países, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría y Serbia. Conflicto entre dos países, pero se crea un conflicto grande y masivo cuando las alianzas empiezan a entrar. Y creo que eso es lo preocupante de este conflicto, que Rusia ya declaró alianza y ayuda a Irán. Así que para mí eso es lo que más debería preocupar. Obviamente sabemos que Estados Unidos está con Israel. Bueno, eso espero, ¿verdad? Y esperamos todos y a las Naciones Unidas, y ese mundo occidental que apoye a Israel. Pero yo diría que eso es lo preocupante para mí, a esas alianzas y ese conflicto que podría llegar a pasar. ¿Cuál es tu opinión, Jesse? Sí, Irán está en una situación difícil. Está mejor posicionado que antes, realmente para controlar varios recursos marítimos y entre otras cosas. em, y no le conviene que Israel normalice relaciones en la región, que Israel se haga más popular entre los amigos del Medio Oriente. Sí, Y mucho menos si esa alianza se hace con Arabia Saudita, que es el competidor directo de Irán. Inclusive gran parte por la razón por el cual Irán financió este ataque de Hamas es para sabotear la integración de Arabia acuerdo de Saudita paz, el acuerdo de paz, ¿no es cierto? claro, al acuerdo abrahámico.
Pero, ¿qué sucedió? Irán atacó a Israel. Bueno, en primer lugar, Israel atacó a un líder de Hezbollah que estaba localizado en un edificio que se usaba para planes militares al lado de una embajada iraní, consulado. consulado, ¿verdad? Sí, Pero los medios empezaron a salir a decir que Israel atacó el atacó un consulado. consulado, exacto. Bueno, Irán respondió mandando más de 300 drones, misiles, Sí, entre aire y entre mar. El 99% de los misiles y drones que mandó Irán fracasó. Y lo que lograron penetrar no llegaron a ningún lugar civil. Es decir, que entre la mayoría de las personas, especialmente inclusive la fuerza militar entre propio Irán, nosotros escuchamos entre nuestros amigos y expertos en el terreno que se sienten humillados, que ellos saben que sus esfuerzos fracasaron. Y sobre todo porque ayudaron ambos, Jordania y Arabia Saudita, para tumbar esos ataques de Irán. ya. Entonces, Israel no está en el mismo lugar que estaba antes. Ujú. Es verdad que mucha de la dinámica de la región ha cambiado post octubre 7, pero también ha Claro, cambiado la relación de Israel con varias naciones árabes. Ahora, el cuestión de Rusia, inclusive hasta potencialmente China, involucrarse a esto, por lo menos nosotros entendemos que en el momento no le conviene. No le conviene a Rusia porque tiene una guerra con Ucrania. Ucrania. No le conviene a China porque tiene relaciones económicas con Estados Unidos. A pesar de la competencia que tenemos con ellos, todavía seguimos siendo socios en muchas industrias. Los chinos son muy cautelosos cuando se involucran en tipo de conflictos así porque ellos también tienen muchos intereses económicos. E Irán también no le conviene entrar en un conflicto más regional porque no tiene suficiente arsenal para pelear contra los demás enemigos que se pueden involucrar. O sea, Ujú. Irán tiene sí un arsenal de misiles y todo eso, pero no es infinito. Y la fuerza aérea de Israel es mucho más superior que la de Irán. Es decir, Irán la tiene Sí, todo lo que perder. La única oportunidad que tiene realmente es si se involucra Rusia y China, que en el cual me parece que sería contraproducente para sus propios intereses hacerlo en el ya. momento. Pero rescatando lo que dijo Moisés del asunto de las alianzas, aparentemente Israel con Hamas no hay competencia, ¿no? Con Irán tampoco, por la superioridad militar de Israel. Pero se involucran países, ¿no? En esta oportunidad ha sido bien claro que Estados Unidos, Alemania y Francia han estado con Israel, ¿verdad? Y algunos países árabes pequeños, ¿no? Arabia Saudita también. Pero con Rusia parece, con Irán, Rusia está comprometido por el petróleo, hay un matrimonio de conveniencia, ¿no? Yeah. Rusia quiere petróleo y Irán quiere, es su problema teológico que tiene, ¿no? Del templo y de Jerusalén. O sea que hay algo que, ¿no crees tú, Jesse, a Moisés, que está mirando hacia el futuro un movimiento geopolítico distinto en el cual Estados Unidos pierda protagonismo y nos conduzcamos al Gog y Magog de Ezequiel 38-39, porque Estados Unidos tampoco puede empezar una guerra por mucho tiempo. No estamos tan bien económicamente aquí. Y Irán tiene 80 millones de habitantes. Irán no es Irak. Entonces Irán tiene más gente y tiene armas nucleares, se supone que tiene. Entonces, ¿no están mirando ustedes en el futuro que esta guerra va a volver a generarse? Si es que ahora se corta, porque estamos viendo que Israel está atacando bastante a lugares de Irán. ¿Cómo le ven el futuro ustedes de esta guerra? Y ya casi terminando el programa, pero quería que ustedes me digan más o menos una visión futuro. Estamos tranquilos aquí, pero si esto prospera, ese estrecho o de Hormuz, ¿verdad? El puerto de Hormuz pues, está cerca de Irán y ellos pueden cerrar ese puerto y ya no hay petróleo para Europa, ni gas tampoco para Europa, el gas natural. Europa va a dejar de apoyar a, a Israel en un futuro no muy lejano. Y Estados Unidos también va a tener problemas si eso sucede, ¿no? Ahí se boicot. No sé qué opinión tienen ustedes para el futuro. No solamente ahorita, porque de repente esto va a calmar, pero para futuro, ¿cómo miran esto? A ver, Jesse, dinos algo.
Sí. Bueno, realmente nos queda mucho que aprender para el futuro, Mm, porque Irán, eh, por lo tradicional, siempre ataca a través de sus proxies, por los Houthis en Yemen, claro, Hamas, Hezbollah. Y esta Hezbollah, vez fue la primera vez que un estado se confrontan con otro estado de manera oficial. Es decir, que Irán se atrevió a hacer lo que claro, ha querido hacer por mucho tiempo. Eh, no sabemos a última instancia qué otra cosa Irán puede estar planificando. Yo creo que debemos de mantenernos alerta en estos próximos años. Y creo que vamos a ver también mucho crecimiento de Israel como una nación que está creciendo y fortaleciendo sus relaciones en su propio territorio con sus vecinos árabes. Yo creo que muchos, con lo que ha pasado con Hamas y con Irán, ha visto cómo las naciones árabes ya no están tan unidos como antes lo estaban en su causa pro-Palestina. Y eso va a producir muchos cambios en la región, en la geopolítica, cómo hacemos política en la región. Y lamentablemente Estados Unidos no tiene el papel de protagonista como antes lo tenía, por su involucramiento con Irak, lo más reciente con Afganistán y por supuesto con la relación que muchos consideran que tiene con Israel, que de momento es pro y de otro momento es anti. Estados Unidos puede cambiar mucho lo que esta región am, vaya a implicar para nosotros en cuestión de sus conflictos, pero a la misma vez yo siempre me siento esperanzado porque a lo largo de todo mi trabajo me ha tocado ver muchas cosas difíciles y he viajado a muchos países en el Medio Oriente, en Europa, América Latina, y a la misma vez he visto muchos buenos líderes cristianos liderando a nivel político, a nivel internacional, involucrándose como la iglesia yo nunca he visto involucrarse antes. La gran mayoría son evangélicos, inclusive. Y es para muchas personas, especialmente en el occidente, no entiende qué tan importante es eso, porque eso es algo que no se veía antes en la historia. Eso es algo nuevo en los últimos 50 años, tal vez, que estamos viendo evangélicos involucrarse en haciéndose responsable de los asuntos civiles y públicos en su sociedad. Y hay un pasaje que me viene a la mente, un Proverbios, que me gusta memorizar mucho, Proverbios 29, versículo 2, que dice que cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y el pueblo está mm, gimiendo en nuestros días. El pueblo está gimiendo en muchos aspectos, en muchas áreas. Y en gran parte eso tiene que ver porque hay muchos impíos gobernando. Pero a la medida que se aumenten los justos, que se aumente la iglesia, se aumente la participación de personas que abrazan una cosmovisión judeocristiana, el pueblo se va a alegrar de nuevo. Y es ahí que yo veo el futuro, Dios muy mediante. bien. Frente a esta situación, ¿cuál debería ser la actitud de la iglesia en relación a Israel? Moisés, ¿qué piensas que sería el aporte de la iglesia en este conflicto en el Medio Oriente o en relación con Israel? Sí, yo pienso que esos conflictos obviamente nos dividen. Nosotros vivimos en Estados Unidos y vemos que todo la temperatura de las conversaciones se han elevado. También en la política de Estados Unidos, o tú estás conmigo o eres mi enemigo. Yo pienso que como cristianos deberíamos extender la mano y amar a nuestro prójimo como lo dice Jesús y orar hasta por los que consideraríamos nuestros enemigos. Obviamente siempre predicando la verdad, pero también ah, reconociendo que nuestro enemigo no es carne y sangre, sino son principados, son huestes en el mundo espiritual, que existe la maldad, existe el pecado. Pero es una pregunta muy interesante. Pero yo diría que ser discípulos de Jesús, confiar en Él y vivir es una vida como Jesús la vivió. Yo sé que puede ser difícil en esos momentos, pero yo pienso que deberíamos ah,
hacerlo. Muy bien, dice, pedí por la paz de Jerusalén y bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldicen también. Para terminar, tengo una inquietud. Hay dos agendas que se han planteado. En Suiza, en Davos, Suiza, la Agenda 2030. Se planteó esto en el año 20. Ya van 4 años que ha pasado, nos quedan 6. Y ellos quieren en el año 31 que el mundo amanezca de otra manera, con otro tipo de familias, otro tipo de naciones. Se quiere eliminar la soberanía de los países y también la iglesia tiene que sujetarse al Estado. Eso se quiere lograr en el año 30. Hay 17 objetivos que la ONU ha planteado para disimular, pero estos 3 son importantes. Y la otra agenda que escuché al líder principal de Irán, al ayatollah, se han propuesto para el año 40, 2040, 2040, exterminar a Israel, que llaman el cáncer del Medio Oriente, y lo quieren exterminar. ¿Qué opinión te merece Jesse y Moisés para cerrar ya este programa, estas dos agendas y en qué momento nos encontramos? Jesse, ¿tu opinión? Sí. Bueno, a ambas situaciones yo solamente le tengo una respuesta. Es que Dios es el que va a tener la última palabra al final. Y Dios ya ha contado la historia de la humanidad y nos ha revelado el último capítulo, cómo va a terminar todo. Y dice que el anticristo, falso profeta y todos sus seguidores terminarán destruidos por completo y el reino será consumido. Así que cualquier plan que pueda tener cualquier fuerza diabólica, progresiva, entre comillas, realmente regresiva, eh, yo como cristiano debo de confiar en la palabra del Señor y debo de mantener la cabeza en alta. Y por ende saber que por lo que yo estoy peleando por algo justo y bueno. Y no importa qué tipo de ataque el diablo pueda hacer contra la iglesia, porque ni las puertas del Hades prevalecerá contra ella. Y yo confío en eso. Y es verdad, yo creo que eso no quiere decir ahora que debemos de sentarnos con los brazos cruzados porque ya sabemos el futuro, porque Dios nos ha llamado para servirle a Él, nos ha llamado para participar en esta guerra espiritual. Es por eso que Dios nos escribe pasajes como Proverbios que le acabo de leer, que cuando los sustos se aumentan, el pueblo se alegra. Si los impíos gobiernan, van a gemir. Eso es una advertencia para todos nosotros. Romanos 12 también dice, no seas sobrevenido por lo malo, sino sobre venir a lo malo con lo bueno, ¿verdad? Entonces, debemos de estar en la batalla. Para eso Dios nos llama. Y yo veo, por ejemplo, este pasaje, y yo le voy a recomendar para terminar este pasaje para leer Zacarías capítulo 8. Para mí es un pasaje que nos revela exactamente lo que va a suceder en el milenio y nos da cierta indicación de sucesos en el momento de hoy. Y tienes 3 palabras. Habla sobre la prosperidad futura y restauración futura de Jerusalén. Y Dios tiene 3 palabras. Una palabra para Jerusalén, una palabra para el pueblo de Israel y una palabra para las naciones. Para el pueblo de Israel dice lo siguiente, versículo 13, y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, tal como me propuse hacerles mal cuando sus padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido. Así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. Yo creo que esa es la promesa que Dios le dio a Abraham y la va a cumplir en nuestro tiempo. Eh, es decir, que aunque veo ciertas situaciones geopolíticas preocupantes a nivel espiritual, yo estoy confiado cuál va a ser el fin de todo esto. Y por ese fin me inspiro y me motivo a participar y hacer algo, porque yo sé que no es en vano, porque al final vamos a ganar. Al final todo lo que hacemos
va a llegar a su meta, ¿verdad? Que Dios propuso en nuestras vidas y propuso en su creación. Gracias, Jesse. Es increíble notar que hasta el último día Israel va a estar siempre en el primer lugar de la noticia. Es increíble el pueblo de Israel. Moisés, ¿qué puede decir sobre estas dos agendas? Porque la idea no es asustar, sino ubicarse y ver a nivel global, porque te dan una mala fruta, pero no te cuentan lo demás. Entonces dicen el odio, los judíos y esto, pero hay una agenda, Ujú, ¿no es cierto? Estamos caminando en la Agenda 2030 para el establecimiento de un gobierno anticristiano. Si el anticristo ya está preparando su agenda, están haciendo su alfombra roja para que él entre, y luego viene el odio con los judíos, y que esto ya es milenario, pero se está cumpliendo, estamos moviéndonos bajo agendas grandes, son las ligas mayores, ¿no? Moisés, ¿qué dices tú? Sí, yo pienso que, yo creo que toda cosa que o toda ideología o religión que llame e incite a el querer exterminar a un grupo, a otras personas con violencia, yo creo que eso no viene de Dios, porque mm, nada malo viene de Dios. Ningún pecado viene de Dios y yo pienso 100% que matar a tu prójimo, sea de otra religión, de otro país, de otra raza, yo creo que eso no viene para nada de Dios. Así que yo diría que deberíamos despertar. Deberíamos, como decía Jesse, aumentar, ¿verdad? Los justos, enseñar esos principios a las generaciones que están viniendo, que están levantándose, pero yo pienso que sí es preocupante, porque yo no sé, yo no voy a generalizar, pero yo pienso que ha habido ha surgido mucho la religión islámica, aunque no soy un experto en eso. Yo sé que hay millones, es creo que la segunda religión más grande del mundo. Y en países y en ciudades modernas como Londres, como Estados Unidos, también en Canadá, escuchaba que creo que por el 2040 va a ser la mayoría ahí en Canadá. Pero yo pienso que de- toda cosa todo extremismo es malo, yo pienso, y ese extremismo islámico trae cosas malas para la sociedad, y creo que es una violación de los derechos humanos y deberíamos hablarlo, ¿verdad? Yo sé que hay mucho temor con estos temas, por las consecuencias que puedan pasar, ¿verdad? Pero yo pienso que debería haber personas que digan esto, ¿verdad? Obviamente, hay mucha gente que no está no están ahí en ese nivel de extremismo, y que son familias que trabajan, que quieren lo mejor para sus hijos, pero cada ideología o cada religión que llame para exterminar a un país, llame a odiar otro país, porque dicen muerte a Israel, pero también dicen muerte a Estados Unidos. Death to mm, America también dicen. So, cualquier ideología o religión que llame a eso, yo pienso que eso es algo que no viene de Dios. Eso es lo que yo así diría. es. Ujú. Para terminar, Jesse, el silencio de la iglesia en relación al sufrimiento del pueblo judío, ¿te parece normal? En la Segunda Guerra Mundial, Hitler comenzó a avanzar con su extremismo, como dice Moisés, y nadie dijo nada hasta que nos tocó a la iglesia, ¿no? Tenemos Sí. mártires como a ¿cómo se llama este teólogo? Eh, Ah, Alemán, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Él se enfrentó solo, casi solo. Sí. Y vemos ahora también, como dice Moisés, el temor a dar una opinión en relación a Israel, ¿vale la pena? Con eso quiero cerrar el programa. El silencio de la iglesia, ¿vale la pena? Cerrarnos en cuatro paredes y convenciones, conferencias de solo para nosotros y no mirar a Israel. ¿Tú crees que vale la pena, Jesse, o qué consecuencia va a traer esto? Sí, van a crear consecuencias morales y espirituales para la iglesia. Eso me recuerda de una ilustración que tomó lugar en la Segunda Guerra Mundial. Era Ujú. una iglesia que estaba adorando un domingo en la mañana y en el medio de la adoración
cuando estaban cantando, los trenes que transportaban a las familias judías a los campos de exterminación, Ya, se detuvo frente de esta iglesia por alguna razón, nadie sabe por qué, tal vez se le dañó algo. Y cuando se detuvo este tren frente a esta iglesia, todos dentro de la iglesia pudieron escuchar a las familias, a los niños, a las mujeres, los hombres, los ancianos judíos que estaban gritando dentro del tren para que alguien le escuche y le ayude. En el momento todos miran al pastor. ¿Qué hacemos? Seguimos, que estaban cantando y el pastor, la decisión que tomó era dirigir a la iglesia a cantar un poco más fuerte. Sing a little louder, a cantar un poco más fuerte, para que no se escuche. ¿verdad? Para Mm, que no se escuchen las voces ya, judías en el tren. Y yo creo que en muchos aspectos esa ilustración refleja a dónde está la iglesia en el día de hoy. Y como yo no puedo desconectar lo que le pasa a la comunidad judía y a Israel de lo que nos está pasando a nosotros a nivel espiritual, eso lo estamos viendo no solamente con Israel nada más, lo hemos visto eh, con mucha apostasía que ha sucedido últimamente en la iglesia, los abusos sexuales, entre otras cosas. Por alguna mm, razón, la iglesia no se siente obligada a alzar su voz, a condenar la injusticia, a llamar el pecado como es. La iglesia no siempre era así. Hubo un tiempo donde la iglesia predicaba con confianza y era una voz profética a los líderes gubernamentales, pero hoy en día la iglesia ha perdido esa credibilidad. Y en vez de ya, tratar de recuperar esa credibilidad, lo que muchos han tomado es la decisión de aislarse, de huir y imaginarse como que nada está sucediendo. Y el Dios no va a silencio. juzgar por eso. Sí, Dios no va a juzgar por eso. Él va a Sí. llamar a su iglesia. Ah, gracias, Jesse. Y eso es lo que hemos querido hacer en esta oportunidad, alzar una pequeña voz que va a viajar por Latinoamérica, Europa, y es tiempo de levantar la voz y de bendecir a Israel. Moisés, tus palabras finales, y luego Jesse. Gracias por esta tertulia, por esta conversación que es muy didáctica. Tus conceptos, Jesse, son interesantes. A veces la gente solamente compra lo que dice los medios de comunicación, pero no ven lo que está atrás. Y hoy día hemos querido más o menos enseñar el bosque, ¿no? Y no solamente un solo árbol. Moisés, tus palabras finales. Sí, solamente agradecerte, Jesse, por tu tiempo y por acompañarnos en esta conversación. Personalmente, fui bendecido por tus palabras, por tu experiencia y por ese corazón que Dios ha puesto en ti para hablar de esta verdad. Y muy feliz y agradezco de ser parte de esta conversación. Gracias. Jesse, ¿qué nos Gracias vas a a decir? ustedes. Sí, gracias a ustedes. Agradecido por esta linda invitación. Creo que es importante que la iglesia tenga esta conversación, ¿no? Si la conversación no existe, hay que crearla. Y si tenemos Exactamente. la oportunidad para crearla, tenemos la oportunidad de dirigirla. Perdón, que tengo familia que está entrando Sí, ahora a la casa si escuchan al perro en el fondo. no te preocupes. Pero si tenemos la oportunidad para crear la conversación, tenemos también la misma oportunidad para dirigirla a la dirección que debe de ir. Sí. Para terminar, ¿qué te sugiere la frase del Salmo que dice, no se duerme el que guarda a Israel? Con eso terminamos. ¿Qué te sugiere la frase? Moisés, no se duerme el que guarda a Israel. Inclusive cuando Estados Unidos deje de apoyar a Israel, no se duerme el que guarda a Israel. Moisés, ¿qué quiere decir sobre esto? Sí, que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a su pacto y Él, como decía Jesse, nunca cambia. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Él es el Ya. mismo Dios que abrió el Mar Rojo y sigue bendiciendo, sigue siendo esa torre fuerte para Israel y para todos nosotros también como gentiles. Somos a través de Cristo, ¿verdad? Incluidos en esa familia y es un verso hermoso. Jesse, no se duerme el que guarda a Israel. Eso me llena de tanto aliento, porque si
ese Dios no se duerme para guardar a Israel, que ha sido una nación a lo largo de su historia terca, desobediente, Ya, sí, ¿verdad? De todas formas, si ese Dios no se duerme para guardar a esa nación, bueno, yo tengo razón para dormir tranquilo esta noche, porque yes. ese es mi Dios. Ese es el Dios a quien yo Ajá. sirvo. Y por eso Con que eso la iglesia, terminamos. amén, amén, Qué eso es el lindo. Dios que Podemos dormir debemos. tranquilos. Amén, así es, Ok, así es. gracias. Y yo estoy agradecido con Dios por este tiempo que nos concede compartir este pensamiento. Y ya va siendo hora de que saquemos, abramos las ventanas y digamos que amamos a Israel. No hay ningún problema. Tenemos libertad de expresión y tenemos el conocimiento bíblico. No vale la pena ser políticamente correcto. Ya ese no es el tiempo. Hay que hablar y se tiene que hablar. Gracias, Jesse, Moisés, que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.